Buenas noches. Quiero no esperar para mañana y a través de una historia dolorosa y hermosa a la vez de un niño que padeció y murió de cáncer. A través de estas palabras y esta historia, un beso grande a todos los niños del mundo que están padeciendo de cáncer, sobre todo a los que padecen de DIP, un cáncer cerebral incurable, que pese a que es incurable según dice la medicina, hoy, en pleno siglo XXI, en el 2021, año 2021, todavía se le da quimioterapia y radiaciones. En especial a esos niños que están al lado de Dios, víctimas del DIP. Oigan qué historia más hermosa y triste, por supuesto. Pero oigan, lo que más me interesa es la respuesta de los niños. Si entendiéramos a los niños son grandes maestros. Si los entendiéramos, fueran ellos más felices y nosotros también. Escuchen la historia de Jeffrey. Está en el libro, este libro maravilloso, La Rueda de la Vida, de Elizabeth Kubler-Ross, una doctora que trabajó gran parte de su vida con enfermos terminales. Y ahora en la última etapa de su vida pues trabajó con niños en fase terminal también. Cuenta la historia. Acercar la realidad de que los niños mueren nunca resulta fácil. Pero he visto que los niños moribundos, mucho más que los adultos, dicen exactamente lo que necesitan para estar en paz. La mayor dificultad está en escucharlos y hacerles caso. Mi mejor ejemplo es Jeffrey, un niño de 9 años, solamente 9 años, que había estado enfermo de leucemia la mayor parte de su vida. A lo largo de los años he contado innumerables veces su historia, pero ha sido tan beneficiosa y Jeffrey se ha convertido en un amigo tan querido que voy a repetir uno de mis recuerdos de él, que apareció en mi libro Morir es de vital importancia. Jeffrey no paraba de entrar y salir del hospital. Estaba muy mal cuando lo vi por última vez en su habitación. Padecía una infección del sistema nervioso central. Parecía un hombrecito borracho. Tenía la piel muy blanca, pálida, casi incolora. Con gran dificultad lograba sostenerse en pie. Muchas veces se le había caído todo el pelo después de la quimioterapia. Ya no toleraba ni mirar una jeringuilla y todo le resultaba terriblemente doloroso. Yo sabía que a ese niño le quedaban como mucho unas pocas semanas de vida. Ese día fue un médico joven y nuevo el que le pasó la visita. Cuando entró a la habitación oí que les decía a los padres que iba a intentar otra quimioterapia. Les pregunté a los padres y al médico si le habían preguntado a Jeffrey si estaba dispuesto a aceptar otra tanda de quimioterapia en sus condiciones. Dado que los padres lo amaban incondicionalmente, me permitieron hacerle la pregunta al niño delante de ellos. Jeffrey me dio una respuesta preciosa. De ese modo en que hablan los niños. Escuchen la hermosa respuesta que le da ese niño con cáncer terminal de 9 añitos. No entiendo por qué ustedes, las personas mayores, nos hacen enfermar tanto a los niños para ponernos bien. No entiendo por qué ustedes, las personas mayores, nos hacen enfermar tanto a los niños para ponernos bien. Fue su respuesta. Dios mío, Dios mío. Hablamos de eso. Esa era su manera de expresar los naturales 15 segundos de su rabia. Ese niño tenía suficiente dignidad, autoridad interior y amor por sí mismo para atreverse a decir no gracias, no más quimioterapia. Sus padres fueron capaces de oír ese no, de respetarlo y aceptarlo. Después quise despedirme de Jeffrey, pero él me dijo, no,
Quiero estar seguro de que hoy me llevarán a casa. Si un niño en esas condiciones dice llévenme a casa hoy, significa que siente una enorme urgencia y tratamos de no aplazarlo. Por lo tanto, le pregunté a sus padres si estaban dispuestos a llevárselo a casa. Ellos lo amaban tanto que tenían el valor necesario para hacerlo. Nuevamente quise despedirme, pero Jeffrey, como todos los niños, que son terriblemente sinceros y sencillos, me dijo: quiero que me acompañe a mi casa, doctora. Yo consulté mi reloj, lo que el lenguaje simbólico significa es que no tengo tiempo para acompañar a casa a todos los niños, ¿sabes? No dije ni una sola palabra, pero él lo entendió al instante y me respondió: no se preocupe, doctora, solo serán 10 minutos. Wow. Lo acompañé a su casa sabiendo que en esos próximos 10 minutos él iba a concluir un asunto pendiente. Viajamos en el coche, sus padres, Jeffrey y yo. Al llegar al final del camino de entrada, se abrió la puerta del garaje. Ya dentro del garaje nos apeamos. Con mucha naturalidad, Jeffrey le dijo a su padre: baja la bicicleta de la pared, papá. Jeffrey tenía una flamante bicicleta que colgaba de dos ganchos en la pared del garaje. Durante mucho tiempo su mayor ilusión había sido poder dar, una vez en su vida, una vuelta a la manzana en esa bicicleta. Su padre le compró esa preciosa bicicleta, pero debido a su enfermedad, el niño nunca había podido montarse en ella y la bici llevaba 3 años colgada a la pared. En ese momento Jeffrey le pidió a su padre que la bajara. Con lágrimas en los ojos le pidió también que le pusiera las ruedecitas laterales. No sé si se dan cuenta de cuánta humildad necesita tener un niño de 9 años para pedir que le pongan a su bicicleta esas ruedas de apoyo que normalmente solo se utilizan para los niños pequeños. El padre, con lágrimas en los ojos también, y esto es una historia real, colocó las ruedas laterales a la bicicleta de su hijo. Jeffrey parecía estar borracho, apenas si podía mantenerse en pie. Cuando su padre acabó de atornillar las ruedas, Jeffrey me miró y me dijo: y usted, doctora, usted está aquí para sujetar a mi madre a fin de que no se mueva. Wow. Qué lecciones de ese niño, qué lecciones. Jeffrey sabía que su madre tenía un problema, un asunto inconcluso. Todavía no había aprendido que el amor sabe decir no a sus propias necesidades. Lo que ella necesitaba era coger en brazos a su hijo tan enfermo, montarlo en la bicicleta como a un crío de 2 años y agarrarlo bien fuerte mientras él corría alrededor de la manzana. Eso habría impedido que el niño obtuviese la mayor victoria de su vida. Por lo tanto, sujeté a su madre y su padre me sujetó a mí. Nos juntamos mutuamente y en una dura experiencia comprendimos lo doloroso y difícil que a veces es dejar que un niño vulnerable, enfermo, terminal, obtenga la victoria, exponiéndose a caerse, a hacerse daño y a sangrar. Pero Jeffrey ya había emprendido la marcha. Transcurrió una eternidad hasta que por fin volvió. Era el ser más orgulloso que he visto en mi vida jamás. Lucía una sonrisa de oreja a oreja. Parecía un campeón olímpico que acababa de ganar una medalla de oro. Con mucha dignidad se bajó de la bicicleta y con gran autoridad le pidió a su padre que le quitara las ruedas laterales y se las subiera a su dormitorio. Después, sin el menor sentimentalismo, de modo muy hermoso y franco, se volvió hacia mí y me dijo: y usted, doctora,
Ahora puede irse a casa. Wow. 2 semanas después me llamó su madre para contarme el final de la historia. Cuando me hube marchado, Jeffrey les dijo: cuando llegue Dougie de la escuela, su hermano menor, envíenmelo a mi cuarto, pero nada de adultos, por favor. Así pues, cuando llegó Dougie, lo enviaron a ver a su hermano tal como éste lo había pedido. Pero cuando bajó al cabo de un rato, se negó a comentar a sus padres lo que habían hablado. Había prometido a Jeffrey guardar el secreto hasta su cumpleaños, para el que faltaban 2 semanas. Jeffrey murió una semana antes del cumpleaños de su hermano. Llegado el día, Dougie celebró su fiesta y entonces contó lo que hasta ese momento había sido un secreto. Aquel día en el dormitorio, Jeffrey le dijo a su hermano que quería tener el placer de regalarle personalmente su muy amada bicicleta, pero que no podía esperar hacerlo para su cumpleaños, porque entonces ya estaría muerto. ¿Cómo sabía ese niño de 9 años que iba a morir antes? Por lo tanto, deseaba regalársela a Jan, pero se la regalaba con una condición: Dougie nunca usaría esas malditas ruedas laterales. Es la historia de uno de los tantos millones de niños que sufren de cáncer. Es mi pequeñísimo homenaje a todo ese sufrimiento, a todos esos angelitos que están también al lado de Dios, víctimas del cáncer. Que Dios los bendiga a todos. Y aquí tienen un humilde servidor para siempre, por el resto de mis días. Los quiero. Gracias.